Bien, la lección 5 vamos a enfrentar esta tarde, noche, el movimiento evangélico, ¿ya? Dice, la educación ministerial de los evangelios tiene un enfoque en la piedad, el poder del Espíritu Santo, el sacrificio y el sufrimiento en el ministerio y la predicación evangelística. Aunque la educación es apreciada en el entrenamiento ministerial, es considerado como la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Tenemos 5 puntos que vamos a tratar. Vamos a ver la introducción. Después vamos a hablar de Juan Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, los moravos, Carlos Spurgeon y vamos a llegar a las conclusiones. Dice la introducción. Dentro del protestantismo había movimientos de renovación. Al principio, los miembros y líderes de los movimientos de renovación mantenían su membresía y función de vocación en la iglesia protestante tradicional. Por eso, los moravos mantienen su relación con la iglesia luterana en Alemania y la iglesia reformada de Holanda. Los pietistas en Alemania y Holanda lo hacen así. Los primeros metodistas son miembros y líderes dentro de las iglesias evangélicas. Los puritanos no forman su propia denominación en Inglaterra, sino son miembros y líderes de las iglesias anglicanas, bautistas, congregacionalistas y presbiterianas. Los moravos y metodistas forman sus propias iglesias al emigrar a los Estados Unidos. Muchos de los movimientos de renovación dentro de los protestantismos durante los siglos XVII al XIX son los que hoy en día llamamos evangélicos. Los evangélicos reconocen reconocen los evangélicos en otras denominaciones. Las primeras sociedades misioneras son compuestas de evangélicos de varias denominaciones, sociedades bíblicas, misiones de fe, misiones interdenominacionales. La educación ministerial no formal es lo que ha formado a los grandes líderes del protestantismo evangélico. Además de estudiar en universidades, la mayoría de sus enseñanzas son dadas en las iglesias e instituciones de sus iglesias. Vemos eso en la vida de Juan Bunyan, bautista, Carlos y Juan Wesley, metodista, Carlos Spurgeon, bautista. Bien, vamos a hablar del primer hombre que allí se menciona, que es Juan Bunyan. La persecución y la piedad. Juan Bunyan, de 1628 a 1688, bautista puritano del siglo XVII, era el autor del famoso libro El Peregrino. Juan sufrió mucho por predicar. Fue encarcelado varias veces por desobedecer la prohibición en contra de la predicación. El siguiente manuscrito trata sobre la oración. Y aquí vamos a ver un documento muy interesante con respecto a lo que él plantea de la oración y va increciente en cuanto a la forma, ¿no es cierto?, de esto de la oración. ¿Ya? Dice allí, la oración es una ordenanza de Dios para uso tanto público como privado. Más aún, es una ordenanza que pone a los que tienen el espíritu de súplica en estrecha relación con Él. Y es asimismo de efectos tan notables que alcanza a Dios para grandes cosas, tanto para una persona que ora como para aquellos por quienes ora. Abre, por así decirlo, el corazón a Dios, el corazón de Dios, y por medio de ella el alma, aún estando vacía, se llena. Por la oración, el cristiano puede también abrir su corazón a Dios como lo habría con un amigo y obtener de él un renovado testimonio de su amistad. Muchas palabras podría emplear aquí para hacer distinción entre las oraciones pública y privada, como también entre el corazón y la de los labios. Asimismo, podría decirse algo para establecer una diferencia entre los dones y la gracia en la oración. Pero dejando aparte este método, por esta vez he de ocuparme solamente en mostrarles el alma de la oración, sin la cual
toda elevación de manos, de ojos o de voces carecería totalmente de propósito. El método que me propongo seguir en esta ocasión será: 1. Mostrar lo que es la verdadera oración. 2. Mostrar lo que es el orar con el Espíritu. 3. Lo que es orar con el Espíritu y con el conocimiento. Y finalmente, sacar una breve conclusión de lo tratado. Primera parte, hablando de qué es lo que es la oración. Orar es derramar en modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la Iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Esta descripción contiene, pues, 7 puntos. Orar es derramar el corazón o el alma de modo sincero, de modo consciente, de modo afectuoso y derramando el alma ante Dios por medio de Cristo, en, en el poder o ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la Iglesia, con fiel sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a ir primero en cuanto al primer punto, que es derramar de modo sincero el alma ante Dios. La sinceridad es una gracia que forma parte de todas las demás que Dios nos da. Influyendo en ellas, pues de lo contrario, Dios no las miraría. Así ocurre en la oración, como particularmente dice David, hablando, perdón, me quiero pegar hablando de este tema. A él clamé con mi boca y ensalzado fue en mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera, perdón. Salmos 66, 17, 18. La sinceridad es parte de la oración, pues sin ella Dios no consideraría como tal, y me buscaréis, dice allí, y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Jeremías 29, 13 dice ese versículo. Entonces, como primer punto, plantea, ¿no es cierto?, la sinceridad. En el punto 2 dice, es derramar de modo sincero y consciente el corazón o el alma. Entonces va agregando otro componente. Dice, ¿no es cierto?, primero la sinceridad y luego agrega y consciente el corazón o el alma. No se trata, como muchos piensan, de unas cuantas experiencias balbuceantes, de un parloteo lisonjero, sino de un movimiento consciente del corazón. La oración contiene un elemento de múltiple autenticidad, sensibilidad, unas veces para la larga, perdón, unas veces para la carga que representa el pecado, otras para la acción de gracias por las mercedes recibidas, otras para la predisposición de Dios a otorgar su misericordia. Conciencia de la necesidad de la misericordia a causa del peligro que presenta el pecado, el alma, digo, pasa por una experiencia en la que suspira, gime y el pecado quebranta, pues la verdadera oración, de la misma manera que la sangre brota de la carne cuando ésta se aprisiona por férreas ligaduras, expresa balbuceante lo que procede del corazón cuando éste se haya abrumado por el dolor y la amargura. David grita, clama, llora, desmaya en su corazón, los ojos le fallan, se seca, etc. Ezequías se expresa quejumbrosamente cual paloma. Efraín se lamenta, pero llora amargamente. Cristo experimenta lo que es gran clamor y lágrimas. Y todo esto por ser conciencia de la justicia de Dios, de la culpa del pecado, de los dolores del infierno y de la destrucción. Rodeándome los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro.
Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová. Salmo 116, 3 y 4. En otro lugar también allí dice, mi mal corría de noche. Salmo 77, 2. En el punto B vamos a ver allí que dice, a veces uno es gratamente consciente de la misericordia que recibe, misericordia que alienta, consuela, corrobora, vivifica, ilumina, etc. Así vemos cómo David derramaba su alma para bendecir, alabar y magnificar al gran Dios por su bondad hacia unos seres tan pobres, viles y desdichados. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga eh, todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias y que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículo 1 al 5. Y así es la oración de los santos, se convierte a veces en alabanza y acción de gracias, mas no por eso deja de ser una oración. Esto es un misterio. El pueblo de Dios ora con sus alabanzas, como está escrito, por nada estáis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Filipenses 4:6. El nacimiento de gracias, ofrecido con plena conciencia, es una poderosa oración a los ojos de Dios que prevalece ante el de modo infalible. C. En la oración, el alma se expresa a veces como sabiendo ya las bendiciones que ha de recibir. Y esto hace que el corazón se inflame. Tú, Jehová de los ejércitos, dice David, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti súplica. Segunda de Samuel 7:27. Esta confianza es la que movió a Jacob, David, Daniel y otros la previa experiencia de las misericordias que iban a recibir, sin trances ni éxtasis, sin balbucear de manera necia y hueca unas cuantas palabras escritas en un papel, sino con poder, con fervor y sin cesar, estos hombres presentaron gimiendo ante Dios su condición, experimentando, como he dicho, sus necesidades, su miseria y confiando en sus propósitos de misericordia. 3. Vamos avanzando allí, ¿no es cierto? Y ahora dice que la oración es derramar el alma ante Dios de modo sincero, consciente y además ahora agrega, ¿no es cierto?, afectuoso. Oh, qué calor, qué fortaleza mía, vida, vigor y afecto, los de la verdadera oración. Ahí dice con el signo de exclamación. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. He codiciado tus mandamientos, deseado tu salud, eh, deseado tu salud, codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Observar, observar cómo dice, mi alma codicia. O qué afecto se descubre en esta oración. Lo mismo encontraréis en Daniel. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y haz, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío. Cada sílaba está impregnada de cálida vehemencia. Esto es lo que en Santiago llama oración eficaz. Así también en Lucas 22:44 y estando en agonía, oraba más intensamente, o sea, de sus afectos iban más y más lejos hacia Dios en busca de su mano ayudadora. ¿O cuán lejos están de parecerse las oraciones de la mayoría de los hombres a la verdadera oración que sube al trono de Dios,
que lastima a la mayor parte no sienta, que lástima que la mayor parte no sienta este ardor en su conciencia. Y en cuanto a lo que se siente, es de temer que muchos de ellos no sepan lo que es derramar su corazón y su alma ante Dios de manera sincera, consciente y afectuosa. Más aún, se contentan con un mero ejercicio de labios y cuerpo, musitando unas cuantas oraciones de memoria, cuando los afectos eh, forman de veras parte de la oración. El hombre todo participa en ella, y de tal manera que el alma, por decirlo así, prescinde de todo antes que privarse del bien deseado, o sea, la comunión y el solaz con Cristo. Por eso los santos han gastado sus fuerzas, han perdido sus vidas antes de privarse de la bendición. Hermano, ahí me detengo un momento y me acuerdo claramente, ¿no es cierto?, del ejemplo que tenemos en un texto bíblico donde está orando el publicano, ¿no es cierto? Y, y desprecia al otro hombre que estaba ahí, ¿no es cierto? Y le hace una oración ensalzándose él y despreciando al que está al lado, ¿no es cierto? Era como un discurso ya de memoria, una oración repetitiva que solamente buscaba halagarse, él no tenía idea cómo plantear o cómo hacer una oración. A eso se está refiriendo el autor con esto de que debemos hacer una oración sincera, consciente y también, como dice el texto allí, ¿no es cierto? Debe ser, se me fue la última palabra, para no equivocarme, sincera, consciente y afectuosa. Debemos así hablar en la oración cercano a Dios, no con un discurso preparado o algo anotado de antemano, ¿no es cierto? Vamos al punto 4, porque el texto explica y profundiza, ¿no es cierto?, en el texto de lo que ya explicamos ya. 4. La oración es derramar el corazón, el alma, el modo, aquí vamos de nuevo, dice, sincero, consciente, afectuoso ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda de su y el Espíritu. Agrega ahora entonces, después, afectuoso ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu. Estas cosas dependen de tal modo unas de otras que es imposible que haya oración sin que todas ellas concurran. Por muy excelente que sea nuestro hablar, Dios rechaza toda súplica que nos lleve estas cosas, estas características. Si no se derrama el corazón sincero, consciente y afectuosamente delante de Él, y eso por medio de Cristo, no se hace otra cosa sino que un mero esfuerzo de labios, lo cual está lejos de ser agradable a Dios. Así también, si no es en el poder y ayuda del Espíritu, será como el fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, allá en Levítico capítulo 10. Más de esto hablaré más extensamente más adelante. Entre tanto, concluimos que lo que no se pide, lo que nos pide, perdón, lo que no se pide por medio de la enseñanza y la ayuda del Espíritu no puede ser conforme a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que hacer una oración que sea sincera, que sea consciente, afectuosa ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Si no tiene todas estas partes o estos ingredientes, por decirlo de otra forma, no es agradable al oído de Dios. En el punto 5 dice, la oración consciente consiste en derramar el corazón o alma de manera sincera, consciente, afectuosa delante de Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, pidiendo lo que Él ha prometido, lo que es conforme a su palabra. Aquí agrega otro ingrediente, ¿no es cierto?, pidiendo lo que Él ha prometido y lo que es conforme a su palabra. Para que la oración sea eficaz, ¿no es cierto?, tiene que tener estos componentes también agregando, ¿no es cierto?, lo prometido y lo que es conforme a su palabra. La oración es oración cuando se halla dentro del ámbito y del designio de la palabra de Dios. Pues cuando la petición es ajena al libro, es blasfemia. Cuando no se habla conforme, se ora conforme a la palabra de Dios. O cuando menos, vana. Vana garrulería. Por esto David, en su oración,
no aparta la vista de la palabra. Solamente, ¿no es cierto?, está dentro de la palabra de Dios. Se pegó al polvo mi alma, vivifícame según tu palabra, Salmo 119, 25. Y también se deshace mi alma en ansiedad, corrobórame según tu palabra, Salmo 119, 49. Ciertamente el Espíritu Santo no verifica ni mueve directamente el corazón del cristiano sin la palabra, sino a través de ella, trayéndola al corazón y abriendo este por cuyo medio el hombre es impulsado a llegarse al Señor y contarle su condición y también a argumentar y suplicar conforme a la palabra. Es importante entonces que entendamos el concepto para poder derramar. La oración consiste en derramar el corazón o el alma de manera sincera, consciente, afectuosa, delante de Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, pidiendo lo que Él ha prometido, no lo que yo quiero, ¿no es cierto? Lo que Él ha prometido y lo que está conforme a su palabra, o sea, alineado con lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, ustedes pueden leer el resto del texto, pero en el fondo lo que está enseñando este hermano es que la oración debe ser hecha de esa manera, con esas características, con estos componentes, para que sea una oración agradable a Dios, una oración que llegue al seno de Dios. Y para ello no puede faltar ninguna de estas cosas que él aquí ha mencionado, ¿no es cierto? Que es una oración que viene y que consiste en derramarnos delante del Señor, abrir nuestro corazón en forma sincera, consciente, afectuosa, delante de Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, pidiendo lo que Él ha prometido. No lo que yo quiero, sino lo que Él ha prometido. ¿Y dónde encontramos lo que Él ha prometido? Que es lo que está conforme a su palabra. Por lo tanto, esa es la forma que este hermano, ¿no es cierto?, nos presenta cómo deberíamos nosotros orar. Vamos a pasar ahora al punto 5.2. Perdón, sí, bien digo, 5.2. Pecadores en las manos, perdón, John Edwards, el Evangelio y la ira de Dios. Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es un famoso sermón predicado en julio de 1741 por Jonathan Edwards. Dice ahí, a su tiempo su pie resbalará. Y es interesante, ese es en Deuteronomio capítulo 32, 35. Y hermanos, vamos a ir leyendo algunas partes del texto para darle contexto a lo que este hermano levantó en la predicación, porque si lo leemos completo nos vamos a quedar corto de tiempo, pero yo hice un apartado de cada uno de ellos para que podamos ir avanzando, ¿ya? La introducción la vamos a leer completa. En este versículo, que está en Deuteronomio 32, 35, en este versículo la venganza de Dios amenazaba sobre los israelitas impíos e incrédulos, que eran el pueblo visible de Dios y quienes vivieron bajo los medios de la gracia, pero quienes no obstante todas las obras maravillosas de Dios para con ellos permanecieron, como dice en el verso 28, desprovistos de consejos, no teniendo entendimiento en ellos. De todos los cultivos del cielo sacaron a la luz frutos amargos y venenosos. Como en los dos versículos que preceden al texto, que sería Deuteronomio 32, capítulo 32, versículos 33 y 34, la expresión que he escogido para mi texto, a su tiempo, su pie resbalará. Parece indicar las siguientes cosas con respecto al castigo y destrucción a que están expuestos estos impíos israelitas. Contextualicemos, ¿no es cierto?, que esta es como una introducción de explicación de la predicación que hace el hermano Jonathan Edwards. Y hay varios puntos aquí, ¿no es cierto?, que a continuación vamos a leer como los encabezados, porque ya tomando los encabezados solamente nos da claridad para lo que está explicando el hermano. Uno, estuvieron siempre expuestos a la destrucción. Y aquí está hablando de los judíos que no creían, ¿no es cierto? Viendo las maravillas de Dios, no creían en Él o no confiaban en Él. Estuvieron siempre expuestos a la destrucción. Es la característica de estos hermanos
allí en el libro de Deuteronomio. Dice el 2, implica que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina. En el 3 dice, otra cosa implicada es que están expuestos a caer por ellos mismos, sin ser arrojados a tierra por las manos de otro. Volviendo al texto, dice ahí que la venganza que va a hacer el Señor, dice, a su tiempo su pie resbalará. Y en el punto 3, interesante verlo así de esa manera, que dice que aquí no van a necesitar de otra persona que los empuje para que se resbalen, sino que sin ser arrojados, se van a caer solos, ¿ya? Eso es lo que implica esa palabra. La razón por la que no han caído todavía, ni caen ahora, porque todavía estaban ahí, ¿no es cierto? Es solamente porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado, simplemente porque Dios no lo ha permitido, están ahí y se han sostenido. La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es, no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero placer de Dios. O sea, porque Dios aún no ha decidido enviarles al infierno, ¿no es cierto? No lo ha hecho resbalar, como dice ahí el texto base de la predicación ahí en Deuteronomio 35, 32, 20, 35, según lo indica. Luego dice, Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno. Él no quiere hacer gala, ¿no es cierto?, de su poder, él no quiere hacerlo todavía, simplemente porque él no desea hacerlo. Estos hombres no han resbalado. Aunque mano sea una con mano y una vasta multitud de los enemigos de Dios se combinen y asocien, son fácilmente quebrantados en pedazos. O sea, no importa que se asocien ante el poder de Dios, va a ser fácil para él despedazarlos y quebrantarlos sin ningún problema. El punto 2 dice, ellos merecen ser echados en el infierno, de manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. Todo está bajo la soberanía, ¿no es cierto? Y la voluntad de Dios es lo que expresa este hermano en esta predicación. Después ustedes la pueden leer completa, como les digo, estoy relevando lo más importante. En el punto 3 dice, ellos ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. No han resbalado, están ahí, pero ya están condenados. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de la justicia de Dios, ha fijado entre él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra, de manera que ya están dispuestos para el infierno. O sea, no hay salvación para ellos. Simplemente lo ha sostenido la voluntad de Dios, que no ha querido todavía actuar sobre ellos con ira. Ellos ahora son los objetos, dice en el punto 4, de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en los tormentos del infierno. En el punto 5, el diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí, momento que Dios permitirá. Ellos le pertenecen. Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. Qué interesante esto, porque dice que Satanás está a la espera, ¿no es cierto?, de tomarlos, de cogerlos, que está esperando que Dios, ¿no es cierto?, les dé sentencia. Dice en el punto 6, en las almas de los impíos reinan principios infernales que estuvieran actualmente encendidos y llameando en el infierno de fuego si no fuera por las restricciones de Dios. O sea, porque Dios todavía no lo ha permitido simplemente. Dice más abajo, en ese mismo párrafo, el pecado de la ruina y la miseria del alma es destructiva en su naturaleza. Y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer al alma algo perfectamente miserable. En el punto 7, el párrafo siguiente dice, no es seguridad para los impíos el que en ningún momento haya medios visibles de la muerte a la mano. No es seguridad para el hombre natural el que está ahora en salud
ni el que no vea ninguna manera en la que pueda ahora partir inmediatamente de este mundo por algún accidente, ni el que no haya ningún peligro visible en ningún aspecto en sus circunstancias. O sea, no le vale de nada sentirse un cierto seguro o que nos vea a la mano o cerca alguna circunstancia por la cual deba partir. 8. La prudencia y el cuidado de los hombres naturales para perseverar sus propias vidas o el cuidado de otros para perseverarlos en ellos no les brinda seguridad en ningún momento. De esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Nada les da seguridad, ni su prudencia, ni ser cuidadosos como hombres naturales. Eso no indica que no va a caer sobre ellos castigo. 9. Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno, mientras continúan rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les libra del infierno por ningún momento. ¿Ya? No hay nada que ellos puedan maquinar o imaginarse que puedan hacer para librarse del infierno. Dice, pero los hijos insensatos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos en sus propios esquemas y en confianza de sus propias fuerzas y sabiduría. No confían en más que una mera sombra. La mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y han muerto han ido, perdón, indudablemente al infierno. La razón no es que ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos. No fue porque no pelearon no planearon, perdón, cosas que les aseguraban su escape. O sea, ellos podían planear muchas cosas partieron ya, no porque sean menos inteligentes los que quedaron, sino que simplemente por la voluntad de Dios. No es por lo que ellos tenían en sus capacidades para poder organizar o maquinar o planear. No, no era nada de lo que tenían planeado. Todo estaba bajo la soberanía de Dios, insiste el predicador, ¿no es cierto? Punto 10. Dios en ningún momento se ha puesto bajo ninguna obligación por alguna promesa que haya dado, de manera al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino aquellas que están contenidas en el en el pacto de gracia. Las promesas son sí y amén. O sea, no, Dios no ha comprometido ninguna palabra con ellos, no le ha dado ninguna promesa de salvación, a menos que, ¿no es cierto?, hayan entregado su alma a Cristo. Entonces, ellos están perdidos completamente, porque Dios no le ha prometido nada a los hombres naturales que están en pecado. Dice en el último párrafo de esta predicación, el diablo está esperando por ellos, el infierno está abierto de par en par a ellos, las llamas se reúnen y centellan a su alrededor. Los atrapan y tragarán. El fuego contenido en sus corazones está luchando para estallar y ellos no tienen ningún interés en ningún mediador. No hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad. En resumen, no tienen refugio, nada a que aferrarse. Todo lo que los preserva en todo instante es la pura voluntad y paciencia y la paciencia no pactual, no obligada de un Dios ensolemnizado. O sea, solamente están sostenidos porque Dios lo ha decidido, sí, y ha permitido que se sostengan un tiempo más. La aplicación dice, este terrible tema puede ser útil para hacer despertar a algunas personas inconversas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentran fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente, se extiende debajo de ti. Luego, como aplicación, continúa diciendo, y estos textos los marqué para leerlos completos, posiblemente no eres sensible a esto, te ves fuera del infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, pero contempla otras cosas, como el buen estado de tu constitución corporal,
el cuidado de tu propia vida, los medios que usas para tu preservación, pero verdaderamente estas cosas son nada. Si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían más en cuanto a evitar tu caída, que lo hace el elegido aire, perdón, lo hace el delgado aire sujetar al sujetar la persona que se suspende en él. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejare caer, inmediatamente te sumergirás y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo. Y tu constitución saludable y tu propio cuidado y prudencia y tu mejor plan y toda tu justicia no tendrían más influencia que sujetarse y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. De no ser por el soberano placer de Dios, la tierra no te sostendría un instante porque eres una carga para ella. Y más abajo, la ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente, aumentan más y crecen más y más hasta que la salida sea dada. Y mientras se detenga la corriente, más rápido y poderoso será tu curso cuando sean desatadas. Entonces aquí las aplicaciones nos están indicando que no hay nada que ese hombre sin Cristo pueda hacer. El arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda, y la justicia dirige la flecha a tu corazón y estira el arco, y no es otra cosa que el mero placer de Dios, y el que un Dios airado, y el que un Dios airado, perdón, que sin ninguna promesa y obligación de todo, retire la flecha de embriagarse en tu sangre. Todo aquel, ¿no es cierto?, que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, no tiene opción. Pese a que se haya planificado, que sea prudente, que cuide su físico, no hay ninguna posibilidad. Mira de quién es la ira. Es la ira de un Dios infinito. Si fuera solamente la ira de un hombre, aunque fuera de él, perdón, la que fuera del príncipe más poderoso, sería comparativamente pequeña para ser considerada. Dice, como rugido de cachorro es el león, es el terror del rey. El que tú enfureces peca contra ti mismo. Eso dice ahí en Proverbios 20, versículo 2. Luego en el punto 2 dice de esas mismas conclusiones o aplicaciones, esa es la furia de su ira a la que estás expuesto. A menudo leemos de la furia de Dios, como en Isaías 59:18, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Así también, Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión contra con llama de fuego. Y en muchos otros lugares también, en Apocalipsis 19:15, allí leemos de el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiera dicho la ira de Dios, los términos implicarían, perdón, algo infinitamente terrible, pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¿O cuán terrible debe ser eso? ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas? Pero además, el furor y la ira de Dios Todopoderoso. Más abajo en el texto dice, cuán terribles son estas palabras, las cuales proceden del gran Dios. Los pisé con mi ira y los hallé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, dice Isaías 63:3. Dice
avanzando en el punto 3, la miseria a la que estás expuesto en aquella, es aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo que la ira de Jehová es. Pero el gran Dios está también presto a mostrar su ira y magnificar su terrible majestad en cuanto a lo grande, ¿no es cierto?, y a omnipotencia en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Dice allí el texto. ¿Y qué si Dios quería demostrar su ira y hacer notorio su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Romanos 9:22. El punto 4 avanzando dice, es una ira eterna. Sería terrible sufrir este furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento, pero debe sufrirla por toda la eternidad. Cuán terrible, en el siguiente párrafo dice, cuán terrible es el estado de esos diariamente y a cada hora están en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Pero ese es el lúgubre caso de cada alma en esta congregación que todavía no ha nacido de nuevo. No importa cuán moralistas, estrictos, sobrios y religiosos puedan ser, o si tan solo consideraras esto, ya seas joven o viejo, hay razón para pensar que hay muchos ahora en esta congregación oyendo este discurso que eventualmente serán sujetos de esta miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos están, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede que ahora estén cómodos y oigan todas estas cosas sin mucha tribulación. Después dice más abajo, en el siguiente párrafo, su caso ha perdido toda esperanza, ahora están gritando en extrema miseria y en perfecta desesperación. Pero ustedes están aquí en la tierra de los vivientes, en la casa de Dios, y tiene una oportunidad de observar la salvación. Oh señores, su caso es una manera especial, es peligroso en extremo, su culpa y dureza de corazón extremadamente grande. Bien, esto es un compacto nomás de la predicación de este hermano que tal vez nos pueda sorprender debido a que no escuchamos este tipo de predicaciones tan claras y tan fuertes, ¿no es cierto?, últimamente en muchas iglesias, pero nosotros debemos mantener la palabra y aquí está un ejemplo de cómo este hermano en esta predicación confronta a, a los que están en la misma congregación sin conocer a Dios, con, con esta introducción, ¿no es cierto?, ahí comparándolo con los israelitas, que él hará resbalar, ¿no es cierto?, refiriéndose a los enemigos de Dios. Vamos en el punto 5.3, Juan Wesley, rompiendo esquemas de evangelización. Juan Wesley, hermano de Carlos, era un gran reformador espiritual del siglo XVIII. Después de hablar con los moravos sobre la fe y la gracia, Juan leyó el comentario de Lutero sobre Gálatas. La lectura fue el instrumento que Dios usó para transformar a Juan y más tarde a Carlos. Juan y Carlos eran los promotores de las sociedades metodistas, reuniones durante la semana para cristianos en varias iglesias para buscar la eterna santificación y para promover el servicio cristiano. Cuando los metodistas cruzaron al mar Atlántico, establecieron sus propias iglesias metodistas. El siguiente es un escrito de Juan Wesley que muestra sus creencias sobre el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Espera, bueno. Aquí vamos a leer los enunciados prácticamente nomás para alcanzar a ver todo el texto, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Como dice el párrafo que acabo de leer, hay una intención, ¿no es cierto?, aquí de parte de Juan Wesley de mostrar, ¿no es cierto?, su creencia sobre el papel que juega, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Dice en Romanos 8:16, para entrar en el tema de Juan Wesley, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario este sermón? Vamos a leer el punto 1 más, después ustedes leen el resto del texto, dice,
Ninguno que cree en las Escrituras como la palabra de Dios puede dudar de la importancia de una verdad como esta. Una verdad reservada en ellas, no una vez nada más, ni oscuramente, ni de manera incidental, sino frecuentemente y en términos expresos, solamente y con el deliberado propósito, como quiera que esta verdad señala uno de los privilegios peculiares de los hijos de Dios. Y se está refiriendo, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Dice, ¿qué cosa es el testimonio del Espíritu? Por el testimonio se entiende la declaración de un testigo según nuestro texto. El Espíritu Santo es la persona que da testimonio, lo que da a nuestro espíritu y su testimonio el que somos hijos de Dios. Después dice, es diferente de una buena conciencia. Dice, nadie puede negar que el testimonio del Espíritu Santo sea realidad. El que pretendiera negarla se opondría abiertamente a la Escritura y acusaría de mentiroso al Dios de la verdad. ¿Ya? Nadie puede negar entonces que el testimonio del Espíritu Santo, dice allí. Evidencia de la Escritura y la experiencia. En nuestro texto claramente indica que este testimonio directo es una realidad. El Espíritu Santo, perdón, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, Él mismo es el que testifica. Es cierto que el fruto del Espíritu demuestra que somos hijos de Dios, pero ya sea que en este testimonio se apoye en la convicción interior de nuestra sinceridad o ya sea que se apoye en la convicción exterior de nuestras obras buenas, es un testimonio indirecto, puesto que se deduce de una buena conciencia o de una conducta irreprochable. Dice acá después el argumento de la experiencia. Muy a propósito vienen a confirmar esta doctrina la experiencia de los hijos de Dios. La experiencia no de uno o de dos, ni de 10 o de 100, sino de una grande multitud que ninguno puede contar. Y mi propia experiencia y tu propia experiencia lo confirma. El Espíritu mismo dio testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos dio tal seguridad de ello que inmediatamente clamamos a Padre. Y esto fue antes de que tú y yo hubiéramos podido plantear el razonamiento y que hubiéramos tenido la conciencia al interior de que tenemos el fruto del Espíritu. Es interesante cómo lo plantea aquí el autor, ¿no es cierto? Porque está directamente claro con lo que dice la palabra, alineado con lo que dice la palabra. Después, refutación de algunas objeciones. Uno, alguno diría, no basta con la experiencia para probar que es cierta la doctrina que no se halla en la Escritura. Muy cierto, pero esta doctrina se basa categóricamente en la Escritura. La experiencia solamente la corrobora. Por el mismo objeto, añadirá, muchos fanáticos han profesado tenerla. Y esto ha sido así. Pero el hecho es que algunos dementes afirmen ser reyes, no prueba que no existan reyes de verdad. Más porfiará. Y muchos que dicen tenerla han vituperiado la Biblia. Posiblemente sí, pero eso no es prueba de nada. No prueba nada, porque hay millares de personas que tienen dicha experiencia y que tienen a la Biblia en muy alta estimación. Y el mismo oponente alegará y muchos se han engañado a sí mismos tan tremendamente que ya no es posible persuadirlos de su error. Probablemente sí, pero ninguna doctrina bíblica se desvirtúa por el hecho de que hombres insensatos la tuerzan para su propia destrucción. Aquí se está refiriendo, ¿no es cierto?, con respecto a la confirmación del Espíritu Santo en nosotros y que más que
algunos no lo hagan de buena forma, no lo reconozcan, no lo vivan de buena forma, eso no quiere decir que la palabra esté equivocada o que muchos más también lo han vivido de buena forma con respecto a la experiencia con el Espíritu Santo. Tres objeciones. Vamos a ver un par de ellas. Dice, muchos se opondrán. El testimonio directo es inútil porque no basta para librarnos del peligro de caer en el error, puesto que necesitan recurrir a otro testimonio a fin de comprobar su afirmación. Nosotros debatimos, Dios ha unido indivisiblemente ambos testimonios, por tanto, no podemos separarlos y luego debatir que son insuficientes para su finalidad, justamente para lograr una completa certidumbre y evitar toda coyuntura al error. Es que Dios nos ha dado estos dos testimonios conjuntos porque el testimonio de dos testigos es verdadero, dice Juan capítulo 8, 17. Otro disputará, usted admite que cierta reforma de vida, cierta forma de vida es evidente testimonio, menos en el caso de terribles sufrimientos, como los de nuestro Salvador en la cruz. Pero ninguno de nosotros puede sufrir de tal manera, por tanto, queda en pie que basta el testimonio indirecto de la conciencia y la conducta, a lo cual contesto, convengo en que ninguno de nosotros puede sufrir como sufrió el Señor, pero usted y yo, como todo hijo de Dios, podemos sufrir de tal manera que sería imposible que conserváramos en el corazón la confianza final que tenemos en Dios, si no fuera por el testimonio directo de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da. Él nos confirma, ¿no es cierto?, como hijos de Él. Dice después, dos exhortaciones. Ahí también anoté algunas líneas de encabezado, nomás que nos dan claridad. Nadie confíe en el supuesto testimonio del Espíritu si éste no va acompañado del fruto del Espíritu. Después dice también, nadie confíe en el supuesto fruto del Espíritu si éste no va acompañado del testimonio del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Confirma, ¿no? Bien, aquí rápidamente pasamos este párrafo con respecto al testimonio del Espíritu en la vida de cada uno, según la opinión de Juan Bailey, Wesley. Después ustedes, por favor, lean el resto del párrafo para que podamos avanzar y no quedarnos sin concluir la clase del día de hoy, que ya estamos llegando a la hora. Vamos al punto 5.4, que está en la página 145. Dice, los moravos, ganando almas para el Cordero. Este lo vamos a leer completo porque es cortito. El movimiento moravo, una rama del pietismo europeo, es conocido por ser entre los primeros movimientos misioneros protestantes y evangélicos. Tal como los metodistas, los moravos quedaron dentro de las iglesias protestantes, luteranas y reformadas, mientras que se organizaban como sociedades misioneras. El líder principal era el conde Nicolás Luis van Zinzendorf o Dorf. Los moravos formaban comunidades eclesiásticas conocidas como Gerhund, el redil del Señor. El conde van Zinzendorf, lo digo al revés, tenía conversaciones con Juan Wesley al volver a las Américas en un barco. Aquel diálogo sobre la fe era instrumental para la conversión de los hermanos Wesley y por ende para el movimiento metodista wesleyano. Los primeros misioneros fueron enviados a San Tomás en 1732 y Surimán en 1735. Eso es lo que aparece aquí con respecto a los bravos. Carlos Spurgeon, el príncipe de predicadores. Durante el siglo XIX, punto 5.5. Durante el siglo XIX, el liberalismo protestante y la universalidad estaban creciendo. Todas las denominaciones fueron infectadas por el virus liberal. Dios levantó a Carlos Spurgeon para no solamente refutar a los liberales, sino, más importante, enfocar al pueblo de Dios de Inglaterra en la majestad y la gloria de Dios en Cristo. Spurgeon usó su voz, la pluma y el debate para predicar y testificar sobre el glorioso Jesús. Él, siguiendo el sermón en una muestra,
entre miles que han sido preservadas, perdón, de la profundidad espiritual y talentos comunicadores de uno de los predicadores más queridos del siglo XIX. Aquí vamos a enfrentar otra predicación, ya, no sé si la vamos a alcanzar a leer completa, pero aquí es Carlos Spurgeon quien expone, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de, en el tiempo que nos queda, poder leerla. ¿Alguien que desee leer? ¿Alguno que está presente? Bien, voy leyendo. Dice, una vista al Calvario. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. En Juan capítulo 19, verso 5. Desde allí nace la predicación de Carlos Spurgeon. Se había insinuado contra Pilato que estaba en combinación con Jesucristo para establecer una nueva monarquía en oposición a la del César. A fin de refutar esta acusación, Pilato ordena la flagelación de Jesús. Los soldados ponen sobre su cabeza una corona de espinas, escupen sobre él, le arrancan el cabello, le abofetean. Después de haber amontonado todas estas crueldades e insultos sobre su persona, Pilato sacó a Jesucristo al balcón. De pie allí se dirige al gentío congregado en la calle diciendo llenamente, Ecce homo, he aquí el hombre. Ese es el hombre que vosotros acusáis de que estoy conspirando juntamente con él la corona de César. ¿Es así como trataría yo a mi cómplice? ¿Es así como yo ejercería mi bondad hacia alguien quien quisiera establecer como rival del César? ¿Imagináis que aquí, ven aquí marcas de honra? ¿Es esa púrpura de escarnio el ropaje púrpura del imperio de vosotros? Decís, yo deseo echar sobre sus hombros. ¿Es así mi bondad para con mi amigo? Debe haber sido una respuesta muy elocuente contra las acusaciones de ellos, y debieron ver que una repetición de aquella acusación sería solo otra desnuda falsedad. Me parece también que Pilato tenía otro propósito al mostrarles a Jesús con todo esto el cuadro de miseria. Él deseaba sinceramente llevar a Jesús de la crucifixión, y pensó que por muchos deseos de sangre que tuviese el pueblo, serían movidos a compasión ante la contemplación de su víctima en esa extremidad y sufrimiento dolor. Y que dirían entonces, déjala ir. Él pensó. Seguro que con todo esto quedarán satisfechos, aunque tengan corazones de demonios. Esto podría contentarles, aunque como demonios estén sedientos de crueldad. Ciertamente esto debería satisfacerles, pero no sino que como el lobo que ha gustado la sangre, se habían vuelto insaciables, y la misma contemplación de su forma abatida, manchada totalmente de sangre, solo le excitó tanto más a clamar, crucifícale, crucifícale. Creemos que que se consiguió uno de los propósitos de Pilato. El pueblo ya no sospechaba de él, que fuese cómplice de nuestro Salvador, pero el otro propósito, bendito sea Dios, no se llevó a cabo, porque si hubiese logrado sus fines, estaríamos irre- irredentos hasta ahora, y el sacrificio del Calvario no habría sido ofrecido para nuestra redención. Pero dejemos a Pilato y tratemos, con la ayuda de Dios, de ponernos en el lugar de Pilato, y con un motivo infinitamente diferente, decirnos a cada uno de vosotros, he aquí el hombre, y quiera nuestro Señor estar con nosotros y por su gracia revelarnos a nuestro Señor Jesucristo, patentemente expuesto delante de vosotros como un crucificado. Y así, con la mirada de la fe, cada uno de vosotros, tanto
antes le habéis visto, como si no, podrías ahora contemplar a aquel que fue crucificado por nuestros pecados, a aquel que llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Una contemplación de Cristo en el Calvario es siempre beneficiosa para el cristiano. Nunca oímos un sermón acerca de Cristo que desaprobemos, por como elegante que sea la dicción, si es sano en su doctrina. Nunca nos quejaremos de nuestro Señor, de nuestro ministro, que predique demasiado acerca de la cruz de Jesucristo. No, no puede haber tautologías allí donde se menciona su nombre. Aunque el sermón fuese una mera repetición de su nombre, regocijaríamos al oírlo y diríamos, Jesús, tu encantador nombre amo. Música a mi oído es. El rey de Francia decía que Guardalú, que prefería antes escuchar las repeticiones de Bardalú que las novedades de alguna otra persona. Y así podemos decir de Jesucristo, que preferimos escuchar las repeticiones de Jesús que las novedades de cualquier otro predicador. Ah, qué instantes quedan, qué insatisfechas, perdón, quedan nuestras almas cuando escuchamos un sermón carente de Cristo. Hay algunos predicadores que pueden pronunciar un sermón y arreglárselas para dejar totalmente a un lado el nombre de Cristo. Desde luego, un verdadero creyente se levanta como María Magdalena tras terminar su sermón y diría, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Quitar a Cristo del sermón y habréis quitado su esencia. La médula de la teología es Cristo. El mismo hueso y nervio del Evangelio es predicar a Cristo. Un sermón sin Cristo es la felicidad del infierno. Un sermón sin Cristo es una pérdida de tiempo. Se hace culpable de la sangre de las almas y mancha de marcas sangrientas la toga de quien osa predicarlo. Pero no podemos tener demasiado de Cristo, darnos siempre a Cristo. Cristo es en todo tiempo. La monotonía de Cristo es una dulce variación e incluso la unidad de Cristo tiene en sí todos los elementos de la armonía. Cristo en la cruz y en su trono es el pesebre en el sepulcro. Y en todo lugar Cristo nos es entrañable. Afinamos su nombre, adoramos su persona, nos deleitamos al oír sus obras. Venid entonces al Calvario por un momento para que allí pueda decirnos, como Pilato dijo en su palacio, he aquí el hombre. Queríamos llevaros allá por dos razones. Primero, para que instruir vuestro intelecto. Segundo, para excitar vuestras emociones. Y tercero, para enmendar vuestra práctica porque mantenemos que la religión se compone de tres cosas: sana doctrina, que afecta el intelecto; verdadera experiencia, que tiene que ver con las emociones; y una vida santa, conformado a la práctica visible externa de la vida cotidiana. Jesucristo nos beneficiará en las tres, y si por la fe somos capaces de verle ahora, saldremos con provecho en cada uno de estos tres puntos, edificados en doctrina, bendecidos en experiencia y santificados en la práctica. Bien, ya nos alcanzó el tiempo. La predicación de el hermano Carlos de Fulvio va a desarrollar esta idea de los tres puntos, ¿no es cierto?, que plantea, y que desde el Calvario, ¿no es cierto?, en la visión de Cristo es donde encontramos la palabra, ¿no es cierto? Como decía allí, una predicación sin Cristo es mera palabrería, ¿no es cierto? En términos chilenos podríamos decirlo, pero les invito a que lean el resto del texto con respecto a lo que plantea, ¿no es cierto?, el hermano Carlos Spurgeon, con respecto a que edificados en la doctrina, bendecidos en experiencia y santificados en la práctica con respecto a los puntos que él plantea
y desarrolla en esta predicación. Pasé rápidamente el texto, traté de abordar todos los conceptos. Quisiera saber si es que hay alguna consulta con respecto al texto del día de hoy. ¿Tienen la palabra, jóvenes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien, como a diferencia de otras clases, fui dejando varios espacios para que ustedes pudieran continuar el texto porque yo hice los encabezados que daban claridad de la intención del texto para que ustedes puedan seguir leyendo, ¿no? Pero creo haber abarcado todos los conceptos. ¿Alguna consulta? Sino para ir terminando la clase del día de hoy. Hoy están poco participativos. Bien, vamos a tener una oración para terminar la clase de hoy. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú estés dando claridad a nuestro entendimiento, Señor, para poder guardar la clase del día de hoy, Señor, y poder desarrollar las tareas y los trabajos que tenemos que hacer a partir de este texto, Señor. Gracias también pedimos que tú nos sigas bendiciendo y acompañando en estas clases, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor, para poder comprender de buena forma, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu Espíritu Santo. Gracias te amo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, muchachos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Chao, Maximiliano, buenas 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 noches, noches. noches. hermano. Chao, chao. Que estén bien. Chao.